Amén. Buenos días una vez más a todos los hermanos que están aquí conectados hoy en este estudio. Y bueno, esperamos una vez más, como ya hemos dicho, que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. El tema de hoy es la parte número 6, que se titula Mateo 28:19 y los escritos inspirados. Pero he de decirles que debido a la cantidad de citas importantes que debemos analizar, y al preámbulo que debemos hacer para poder para que estas citas tengan el peso que merecen, este tema lo vamos a dividir en dos partes. La parte de hoy, que solamente vamos a ver el preámbulo necesario de estas citas, de estos escritos, y mañana veremos directamente las citas, ¿sí? Porque, bueno, es importante que cada cita tenga el peso que merece. ¿Sí? No es lo mismo ver una cita y pensar que esa cita es un comentario más, o saber que esa cita viene inspirada de parte de Dios. Entonces, para ello necesitamos un preámbulo. Entonces, bueno, comencemos, ¿sí? ¿Qué hemos visto hasta hoy? Lo que tenemos allí en pantalla, hemos visto desde el primer día que la estrategia de Babilonia y sus aliadas es usar la crítica textual para cambiar la palabra de Dios, agregando o quitando palabras en sus versiones o traducciones, y así inducir a la gente a beber del vino de su fornicación. Hemos visto que lo mejor es estudiar las Biblias en las Biblias antiguas, ¿sí? Las Biblias antiguas, versiones antiguas, hechas antes de la apostasía que denuncia el segundo ángel. Hemos visto que para identificar estas añadiduras hay que primero verificar si está en los manuscritos más antiguos. Segundo, verificar si algún escritor cristiano de los primeros siglos lo cita. Tercero, ver si cuándo apareció esta parte, esta palabra. Y cuarto, ver si aparece dentro del texto o como un comentario al margen. También hemos visto que con Mateo 28:19 no se cumplen estos elementos que sí se cumplen con 1 de Juan 5:7. Dado que Mateo 28:19 aparece en los manuscritos más antiguos, fue citado por los cristianos del primer siglo y está en los manuscritos como parte del texto. Hemos visto que Mateo 28:19 entonces no apareció, no es una añadidura que se introdujo en el concilio de Nicea. Hemos visto que las versiones judeo-mesiánicas no contienen Mateo 28:19, pero es porque se basan en un manuscrito del siglo XVI que se dice es una copia del manuscrito original de Mateo en hebreo. Hemos visto que ese argumento es erróneo y falso porque Mateo no escribió en hebreo, sino en griego, dado que dirigía sus cartas, su evangelio a los gentiles. Dado que no hay manuscrito antiguo de Mateo en hebreo, el único que existe, ya lo mencionamos, es del siglo XVI. Y dado que fue escrito por un judío, el único manuscrito que existe del siglo XVI lo escribió un judío anticristiano. Y el otro argumento es que la evidencia interna de Mateo es que cita palabras hebreas y las traduce, y eso muestra que lo escribió para lectores que no sabían el significado del hebreo. Hemos visto también que la forma como algunos cristianos del primer siglo citan a Mateo 28 no es una cita textual, sino un resumen o una paráfrasis. Por eso no puede ser una evidencia para negar este versículo. Y hemos visto que los que dicen los comentarios, libros, enciclopedias sobre Mateo 28:19, en muchos casos es mal referido por no verificar el contexto, y aunque fuese bien referido y estos dijesen que la fórmula de Mateo 28:19 fue cambiada, eso solo representa la opinión de los sabios eruditos sobre este texto, porque carecen de hipótesis, porque sus hipótesis carecen de evidencias concretas. Y lo último que vimos es que nuestra única regla de fe y práctica y de reforma es la Biblia sola, sin las opiniones de los sabios, sin las deducciones de la ciencia, sin lo que digan los credos, concilios eclesiásticos y sin la voz de las mayorías. No podemos considerar estas opiniones o deducciones como evidencias en favor o en contra. Exigimos un categórico así dice Jehová. Eso es lo que hemos visto en toda esta semana
en relación a este estudio, este pasaje. Ahora, avanzando al preámbulo del tema. ¿Qué pasa cuando yo me niego a aceptar un versículo? ¿Qué pasa si me niego a aceptar que Mateo 28, 19 lo dijo Jesús y lo hago por estas razones falsas? ¿Qué pasa si a pesar de todo lo que hemos analizado y estudiado se persiste en el hecho de negar este versículo? Bueno, ahí es cuando se cumple Apocalipsis 28, 22, 18, que dice: yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Bueno, esa parte quizás no aplicaría porque esas personas no están añadiendo, están quitando. Pero se aplica el versículo 19. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que ya de entrada tenemos que darnos cuenta que esto no es una cosa de poca monta, que esto no es algo banal, que bueno, da igual si te bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o si te bautizas en el nombre de Jesús. No da igual, porque cuando yo lo hago, porque niego Mateo 28, 19, estoy incurriendo en esta condenación. Y no solamente eso, incurrimos en la incredulidad. Porque la verdadera fe en Dios y en Jesús consiste en creer en toda la palabra que sale de la boca de Dios. Así lo dice Jesús, Mateo 4:4, cuando el diablo lo tentó para que convirtiera pues las piedras en pan, para salir de ese ayuno de 40 días y 40 noches. Entonces Jesús es cuando responde: escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Y vean el énfasis: toda palabra, toda. Esto mismo lo vemos cuando Él resucita de los muertos y quiere dar testimonio a sus discípulos de que Él era el profetizado por las Escrituras. Dice que comenzó desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las Escrituras lo que de Él decían. Es decir, todos los versículos que se referían al Mesías se los citó Jesús a los discípulos y mostrándole cómo cada versículo se cumplió en su caso. Esto mismo lo dice el versículo 44. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea que toda palabra es importante, toda palabra es inspirada de Dios, toda, no importa si el Señor lo dijo una sola vez o lo dijo 15 veces, todo, es el 100%. Si yo vivo de acuerdo al 99% de las citas bíblicas, pero yo niego 1%, estoy negando la palabra de Dios. No estoy viviendo de toda la palabra, estoy viviendo de la mayoría de la palabra, pero no de toda la palabra. Eso es equivalente a lo que decimos, ¿verdad? Cuando decimos, bueno, el que guarda toda la ley, pero quebranta un mandamiento se hace culpable de toda la ley. Bueno, lo mismo aplica. El que cree en todas las Biblias, en todos los versículos, pero niega un versículo, es culpable de incredulidad porque negó un solo versículo. Y debemos vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, podemos corregir el supuesto error de Mateo 28, 19. O sea, ya vimos lo que dice la Biblia al respecto, pero ¿qué dice el Señor al respecto de negar un versículo? En este caso, si yo niego Mateo 28, 19. Bueno, en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 18, se nos dice que hay hombres que se esfuerzan por ser originales, que se ponen por encima de lo que está escrito. Atención, se ponen estas personas por encima de lo que está escrito. Por lo tanto, su sabiduría es necedad. Su supuesta sabiduría es necedad. Descubren por adelantado cosas admirables, ideas que revelan que están muy atrasados en la comprensión de la voluntad y de los propósitos de Dios. Entonces, ¿qué descubren? Cosas por adelantadas, cosas admirables, pero muestran que están atrasados con referencia a la voluntad de Dios, procurando simplificar o desenredar los misterios ocultos durante siglos a los mortales. Son como un hombre
que forcejea torpemente en el lodo, incapaz de liberarse y que, sin embargo, dice a otros cómo salir del mar fangoso en que se encuentran. También el símil, la comparación que usa la inspiración para describir a aquellos que andan negando, ¿qué cosa? Negando lo que está escrito en la palabra. Dicen que son hombres que están en el lodo, revolcados en el lodo, que no pueden liberarse del lodo y sin embargo quieren decirle a otros cómo salir del mar fangoso. Esta es una representación adecuada de los hombres que tratan de corregir los errores de la Biblia. Eso es, los que tratan de corregir los errores de la Biblia. Nadie puede mejorar la Biblia sugiriendo lo que el Señor quiso decir o lo que debería haber dicho. Y aquí esto es delicado. Esto es muy, pero muy delicado porque esto es prácticamente lo que muchos hacen y en el caso que nos ocupa, esto aplica a los que quieren negar Mateo 28, quieren sacarlo de la Biblia. Esto es lo que está aquí diciendo pues el Señor. Otra cita, Mateo 20, Mensajes Selectos, tomo 1, página 19. Los que piensan que pueden simplificar las pretendidas dificultades de las sencillas escrituras, calibrando con su regla finita lo que es inspirado y lo que no es inspirado, sería mejor que se cubrieran el rostro como Elías cuando le habló la tenue vocecilla, pues están en la presencia de Dios y de los santos ángeles. Y el Dios, mientras presenta los peligros que se amontonan en los últimos días, no ha hecho idóneo a ningún hombre finito para desenredar los misterios ocultos, ni ha inspirado a ningún hombre o clase de hombres para emitir juicios en cuanto a lo que es inspirado y lo que no es. Cuando los hombres, con su juicio limitado, encuentran que es necesario examinar versículos para definir lo que es inspirado y lo que no es, se han adelantado a Jesús para mostrarle un camino mejor que aquel en que nos ha conducido. Estas son palabras tremendas porque, desentrañan claramente la condición, la situación de aquellos que pretenden decir, pues mire, ese texto no es inspirado. ¿Por qué no es inspirado? Porque no lo escribió Mateo, porque no lo dijo Jesús. Bueno, aquí están. Son como hombres en el lodo, están calibrando con reglas finitas y dice claramente la profeta que Dios no ha inspirado a ningún hombre, ni a ninguna clase de hombre a que tomen ese trabajo, esa labor. Es decir, los que están haciendo eso, los que hacen eso, muestran por ese hecho que Dios no los está dirigiendo. Esto deberíamos nosotros ser claros, porque a veces nosotros nos gusta, permítame no tengo una mejor comparación, ¿no? Bueno, sí hay una mejor comparación. Son como, podríamos decir que a veces a la gente le gusta ser como los mendigos, ¿no? Y con el respeto que se merecen las personas que están sufriendo. Pero es como ellos, ¿no? Que van a la basura, a lo que los demás botan y desperdician, para tratar de encontrar algo bueno, alguna cosa que se pueda comer. Y así se alimentan su vida espiritual. Mucha gente son mendigos espirituales por eso, porque andan detrás de lo que detrás de lo que es verdad mezclada con error, porque eso es lo que es vivir revisar la basura para comer. Es tratar de sacar de todo eso que se ha desechado, que se sabe que está malo, sacar algo bueno para comer. Y eso es lo que hace mucha gente. Va a los contenedores de basura religiosos y trata de sacar algo bueno de todas esas cosas que ya el Señor nos ha dicho, que eso está desechado, que eso es vino de Babilonia, que esas iglesias están caídas, que esos pastores son pastores falsos y engañadores. Y andamos en eso, detrás de lo que dice algún famoso predicador evangélico, o inclusive, y eso todavía sigue siendo algo que la gente practica, detrás de lo que dicen los predicadores trinitarios adventistas. Y andamos ahí tratando de sacar algo bueno de todo ese desperdicio espiritual. Entonces, eso es lo que dice aquí. O sea, esas personas que andan
juzgando la Biblia, no son dirigidas por Dios. Y sin embargo, si seguimos escuchándole y tratando de encontrar algo bueno, entonces estamos como los mendigos espiritualmente hablando. Bueno, la última parte de la cita es interesante porque dice que presenta un contraste entre estas personas, estos hombres con juicio limitado, que quieren definir qué es inspirado y qué no. Dice, esas personas se han adelantado a Jesús y le están mostrando a Jesús un camino mejor que el camino que Jesús condujo a su iglesia, nos ha conducido. Está hablando en presente y se incluye ella y los que están con ella. Es decir, para mí, nos ha conducido significa la profeta y los pioneros. Entonces, aplicando esto al caso de Mateo 28, está hablando de gente que dice que este versículo no es inspirado por los argumentos que ya hemos analizado y le están mostrando a Jesús un camino mejor que el camino que Jesús guió a la iglesia adventista pionera. Entonces, esto es importante porque aquí también está mostrando que Dios guió a su pueblo adventista y le mostró un camino. Y las personas que quieren otro camino se están adelantando a Jesús. Entonces, por eso es que es la pregunta en cuanto a Mateo 28, 19, ¿a dónde condujo Cristo al profeta y a los pioneros? Entonces, bueno, eso sería analizar cada cita. Pero como dije, antes de ver cada una de las citas, ahora vamos a analizar otra parte del preámbulo y es responder a esta objeción. La objeción que cuando se dice, mira, la hermana White, la profeta y los pioneros, ellos creían en la validez de Mateo 28, 19. Entonces, cuando ya le decimos ese otro argumento, su forma de responder para mantenerse en su error y en su otro camino, es decir, no, pero es que tenemos que fundamentarnos en la Biblia y la Biblia sola. Y eso significa que no podemos tomar lo que escribieron los pioneros. Y tampoco podemos tomar lo que escribió Elena de White. Y esta objeción la aplican para Mateo 28, 19, la aplican para el tema de Dios no mata, la aplican para el tema de la fiesta y la aplican para cualquier cosa que quieran presentar y que saben que después hay citas escritas claras al respecto del tema que niegan ese camino y como no quieren sujetarse a esa inspiración, entonces responden de esta manera. Pero claro, no quieren ser abiertamente incrédulos de decirle a la gente, ya no creemos en todo lo que dijo Elena de White o en todo lo que Dios le mostró a Elena de White, ya no lo creemos, no. Son un poco falsos y entonces se visten de que sí creen y dicen, pero yo creo, pero ella misma dijo que tenemos que fundamentarnos en la Biblia y la Biblia sola. Entonces, hay una incredulidad velada. Hay que responder a esta objeción. Ahí está la pregunta. ¿La Biblia sola excluye el usar los escritos de Elena de White para entender la Biblia? O sea, es realmente en la cita con la que terminamos ayer, cuando ella dice que ni las opiniones de los sabios, que el último pueblo se basará solamente en la Biblia y la Biblia sola. Allí cuando ella dijo eso se refería a que en ese contexto no podemos usar sus escritos para entender la Biblia. Eso fue lo que ella quiso decir. Eso fue lo que Dios le quiso mostrar. Bueno, ¿o qué? ¿O qué fue? Bueno, vamos a analizar aquí, vamos a responder esa pregunta con una cita un poco larga de Uriah Smith y luego algunas citas de la misma Elena de White. Uriah Smith como representante de lo que era el pensamiento de los pioneros y para darnos cuenta justamente de que esta objeción no es nueva tampoco. Esta no es moderna, esta objeción ya la esgrimían en los días de los pioneros. Vamos a leer. Dice allí, la primera y más general objeción, y la que contiene la falacia más engañosa, es el grito de la Biblia y solo la Biblia en oposición a las visiones. Noten, no nos vayamos a, ¿cómo se dice? A entender mal a Uriah Smith. No está diciendo que la expresión la Biblia sola sea falsa, no. Es la forma de ponerla en oposición, ahí dice en oposición a las visiones. Esa es la forma, como dice, más engañosa de tomar esta expresión verdadera. La expresión verdadera, la Biblia y solo la Biblia. Pero la forma engañosa es colocarla en oposición a las visiones. Sigamos leyendo. No recibimos las visiones, dicen ellos. No las necesitamos.
La Biblia es una regla de fe suficiente. Nos apoyamos en la Biblia y solo en la Biblia. Y ustedes ya se acordarán haber escuchado en muchas ocasiones esta expresión y este argumento. Tales declaraciones en relación con las denuncias abiertas de las visiones están calculadas. Están calculadas de la manera más eficaz para torcer el juicio de los desprevenidos y fijar en sus mentes la impresión de que recibir las visiones es rechazar la Biblia y aferrarse a la Biblia es descartar las visiones. Noten, esto es tremendo, porque los que se visten de supuestos creyentes en los testimonios, esto es lo que están haciendo. ¿Están qué cosa? Están torciendo el juicio de los desprevenidos. Están fijando en las mentes de estos hermanos desprevenidos una idea. ¿Cuál idea? Bueno, si tú recibes las visiones, entonces no puedes basarte en la Biblia porque hay una contradicción. En el caso que nos ocupa, bueno, mira, estos son las supuestas evidencias concluyentes que tenemos, ¿no? Que presentan ellos. Y si Elena de White dice lo contrario, entonces Elena de White se equivocó. Ahí Elena de White está equivocada, pero lo que no se dan cuenta es que si ella se equivocó en esos escritos, entonces las visiones son equivocadas. Y si son equivocadas, no vienen de Dios, porque de Dios no viene nada mentira. No viene mentira ni error. Ese es el objetivo, sutil pero eficiente. Continuamos leyendo. Nunca existió una falacia mayor. Mira los campos que ocupan respectivamente. La Biblia puede hacernos sabios para la salvación y prepararnos completamente para toda buena obra. ¿Proponen las visiones invadir este campo y erigir un nuevo estándar y darnos otra regla de fe y práctica? Nada de eso. Por el contrario, siempre están en armonía con la palabra y siempre se refieren a ella como la prueba y la norma. A la ley del testimonio, si no dijeren conforme a esta palabra, es porque no les ha amanecido. Eso está en este libro de Urias Smith de 1868, pero continúa. Al tomar nuestra posición en la Biblia y solo en la Biblia, nos comprometemos a recibir todo lo que enseña. ¿Todo lo que enseña quién? La Biblia. Y a reconocer cada agencia que nos asegura que Dios ha puesto en la iglesia cristiana. ¿Sí? Todo lo que dice, cuando decimos la Biblia y solamente la Biblia, es que aceptamos lo que está en la Biblia y todo lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice que viene un profeta, entonces yo tengo que aceptar el profeta, porque está en la Biblia. Ahora la Biblia tiene algo que decir sobre el tema de las visiones. Nos dice que la presente dispensación es la dispensación del Espíritu. Nos asegura que durante este tiempo el Consolador o Espíritu de verdad estaría con la iglesia verdadera para guiarlos a toda verdad. La profecía que se cumplirá durante el mismo tiempo se nos da en estas palabras. Y acontecerá en los posteros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Nos dice que este espíritu tiene ciertos canales distintos y definidos a través de los cuales operará y que bajo su influencia habrá manifestaciones de sabiduría, conocimiento, fe, dones de sanidad, obrar milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua e interpretación de lengua. Eso está en 1 Corintios 12, 8 al 10. Y por eso cuando se anuncia la profecía del derramamiento del Espíritu en esta dispensación, se añade inmediatamente, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también, prosigue Joel, sobre los siervos y sobre las siervas de aquellos días derramaré mi espíritu. Y Pedro añade, como si fueran una consecuencia indefectible, y profetizarán. Eso está citado por Pedro en Hechos 2, 16 al 18. Aquí se nos presentan las operaciones del Espíritu de Dios y en ellas se declara que deben participar tanto las hijas como los hijos, las siervas y los siervos. Entonces fíjense, ¿no? Fíjense cómo va elaborando aquí Urias Smith con la misma Biblia. O sea, la Biblia habla de que vendrían dones del Espíritu. Entonces si yo creo en la Biblia, no puedo negar los dones. ¿Y los dones en cuándo? En el último tiempo. ¿Y los dones en quiénes? En hijos e hijas, en hombres y mujeres también. Y entre esos dones, el don de profecía. Entonces sigue diciendo.
Al hacernos sabios para la salvación y capacitarnos completamente para toda buena obra, la Biblia tiene cuidado de instruirnos en cuanto al lugar que el Espíritu de Dios está diseñado para ocupar y la parte que debe actuar. Declara que los medios por el cual los santos han de ser perfeccionados, la obra del ministerio realizada y el cuerpo de Cristo edificado hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, son estas diversas operaciones del Espíritu de Dios en conexión con la palabra. Atención, que aquí está entrando en el punto. En conexión con la palabra. Los medios en los que los santos han de ser perfeccionados. Aquí está hablando Urias de Efesios 4, que dice que Dios subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y a unos puso apóstoles, profetas, ancianos, etcétera. Y dice, para la perfección de los santos. Ahí lo dice Efesios. Eso es lo que está citando aquí Urias en mí. Y está diciendo esto mismo, que ya lo vemos en la Biblia. Los medios por los cuales los santos han de ser perfeccionados, la obra del ministerio realizada y el cuerpo de Cristo edificado, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, son estas diversas operaciones del Espíritu en conexión con la palabra. Ahora bien, continúo leyendo. ¿Existe tal cosa como apoyarse en la Biblia y solo en la Biblia y sin embargo rechazar estas agencias? Aquí está la respuesta. ¿Existe algo, tal cosa como decir la Biblia y solo la Biblia y rechazar estas agencias, estos dones? Continúo leyendo. Ciertamente no lo hay. Aquellos que rechazan estas cosas y niegan que Dios haya hecho alguna provisión para la instrucción de su pueblo en estos días a través de los dones de visiones de profecía en la iglesia, así también se apartan de su doctrina de la Biblia y de la Biblia solamente y niegan la misma Biblia. Es decir, que si yo rechazo el espíritu de profecía, el usar el espíritu de profecía, estoy rechazando la Biblia. ¿Por qué? Porque el espíritu de profecía, lo está diciendo aquí, es para instrucción de su pueblo. O sea, para eso es el espíritu de profecía. Entonces yo no puedo decir, no, yo quiero saber la verdad de Dios, pero no voy a tomar en cuenta las visiones del Espíritu Santo. No tiene lógica. No tiene lógica. Si alguien de verdad es sincero, buscador de la verdad, no puede decir, yo voy a buscar la verdad, pero voy a rechazar el Espíritu que me muestra la verdad. Si más bien justamente Jesús dijo, y aquí estoy diciendo yo, no estoy leyendo, no sigo leyendo lo que falta de Urias en mí, pero Jesús dijo en el Evangelio de Juan que cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Guiará a toda verdad. Eso lo haría el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. ¿Y cuál es la manifestación del Espíritu de Cristo? Don de profecía, entre otros dones. Entonces el don de profecía es dado para guiarnos a la verdad. Vamos a seguir leyendo. Si alguien dijera que no niega la doctrina de los dones espirituales como teoría bíblica, pero no cree que las manifestaciones que ahora tenemos sean genuinas, entonces esta objeción de la Biblia y de solo la Biblia se abandona en oposición a las visiones. Y las objeciones en su contra deben basarse en otros motivos. Dado que la Biblia prevé expresamente visiones, no se puede presentar objeciones contra ninguna visión sobre la base de la Biblia y solo de la Biblia. Es todo una falacia. El único motivo por el cual cualquiera de ellos puede ser rechazado es llevarlos a la palabra, a la prueba y mostrar que sus características no son tales que acompañarían a las manifestaciones genuinas. O sea, la única forma de rechazar al espíritu de profecía es mostrar por la palabra que las visiones no son las que señala la Biblia que debían acompañar, ¿no? Las características. Y de esta prueba invitamos a una aplicación a las visiones recibidas entre los adventistas del séptimo día. Ahí está la respuesta, a mi modo de ver, magistral que da Urias en mí a esa aplicación engañosa de esta gran verdad, la Biblia y solo la Biblia. La Biblia y solo la Biblia no excluye las visiones. Más bien, la Biblia y solo la Biblia es la que señala que en el último tiempo se manifestaría el espíritu de profecía, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Ahora,
¿Para qué es el espíritu de profecía? ¿Para qué entonces es? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, aquí tenemos algunas citas de la misma Elena de White. Originalmente esta se encuentra en la Review Evangelical, pero en español la tenemos en el Colportorio Evangélico. Dice, poco caso se hace de la Biblia. Y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. Ahí está. Objetivo del espíritu de profecía, guiar a los hombres a la luz mayor. Poco caso se hace de quién? De la Biblia. ¿Y la Biblia qué es? La luz mayor. La gente hace poco caso de esta luz mayor de la Biblia. Entonces el Señor dio una luz menor para guiar a los hombres a esa luz mayor, es decir, a la Biblia. Entonces el espíritu de profecía es dado para guiar a los hombres y mujeres a la Biblia. Esto lo va a explicar aquí más adelante. Dice, el Señor ha enviado a su pueblo mucha instrucción, línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito allí y un poquito allá. Poco caso se hace de la Biblia y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. Oh, cuánto bien podría hacerse o hubiera haberse realizado si los libros que contienen esta luz, ¿cuál luz? La luz menor. Si los libros que contienen esta luz hubiesen sido leídos con una determinación de practicar los principios que contienen, habría una vigilancia, una abnegación y un esfuerzo resuelto 1000 veces mayores. Y muchos más se regocijarían ahora en la luz de la verdad presente. Ahí está, ¿no? El resultado de tomar esta luz menor en su verdadero contexto, tomar esa luz menor con el peso que se merece, ¿no? ¿Cuál es el peso que se merece? Aquí lo dice, leídos con una determinación de practicar los principios que contienen. ¿Y cuál sería el resultado? Una vigilancia, una abnegación y un esfuerzo resuelto 1000 veces mayores. O sea que nuestra vida espiritual sería 1000 veces mejor si le damos peso en nuestras vidas a cada cita o cada luz menor que encontramos en los libros que ella escribió. Y no solo eso, dice, muchos más se regocijarían ahora en la luz de la verdad presente. O sea que la poca conversión de las almas a la verdad presente también tiene que ver con que no le damos el peso que se merece en nuestras vidas a la luz menor. Otra cita, en su palabra Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las santas escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y revelación infalible de su voluntad. Constituyen la regla del carácter, nos revelan doctrinas y son la piedra de toque de la experiencia religiosa. El Salvador prometió que el Espíritu facilitaría a sus siervos la inteligencia de la palabra, que iluminaría y daría aplicación a sus enseñanzas. Y como el Espíritu de Dios fue quien inspiró la Biblia, resulta imposible que las enseñanzas del Espíritu estén jamás en pugna con las de la Biblia. Esto está en la introducción del conflicto de los siglos. Es decir, aquí pone, en esta cita, me parece maravillosa, porque pone a cada quien en su verdadero puesto. Las Escrituras son autoridad absoluta. Regla de fe y práctica. Regla de doctrina, piedra de toque de la experiencia religiosa. ¿Y el espíritu de profecía para qué es? Para darle inteligencia de esa palabra. O sea, yo no entiendo este versículo, no lo entiendo. ¿Qué significa? ¿Cómo se aplica? ¿A quién tengo que preguntarle? ¿A Eusebio? ¿A la enciclopedia británica? ¿A la enciclopedia católica? No. Aquí dice, debo consultar al Espíritu de Cristo, que se manifiesta en el espíritu de profecía. Entonces, hay una sentencia tremenda. Resulta imposible que las enseñanzas del espíritu de profecía, estén en pugna con la de las palabras. O sea, que en el momento que la gente pone al espíritu de profecía en contradicción con la palabra, ya sabemos que no están siendo inspiradas por Dios, ni guiadas por Dios, y que están por un mal camino y que es una obra diabólica prácticamente.
Porque es imposible, porque ambos tienen el mismo autor. O sea, la Biblia, el autor de la Biblia es el Espíritu de Cristo. Y el autor del Espíritu de profecía también es el Espíritu de Cristo. Y Dios no es un ser humano que se contradice, que dice una cosa hoy y otra cosa mañana. Entonces es imposible. Y el que lo coloca en contradicción está diciendo, está dando a entender que uno de los dos no tiene la autoría del Espíritu de Dios. Entonces está diciendo que ese escrito, esos escritos no vienen de Dios. Ese es lo sutil de este procedimiento, de este engaño. También tenemos que evitar irnos al otro extremo, que vamos a leerlo aquí en una cita. El hermano J dice, quiere confundir los ánimos, tratando de hacer aparecer que la luz que Dios me ha dado por medio de los testimonios es una adición a la palabra de Dios. Ahí está la confusión. Decir que es una adición a la palabra de Dios. Pero da así una falsa idea sobre el asunto. Dios ha visto propio traer de este modo la atención de este pueblo a su palabra. Atención, aquí está el objetivo que dice Elena de White de sus escritos. Dios ha visto propio atraer de este modo, de los testimonios, la atención de este pueblo a su palabra. Ese es el objetivo, atraer la atención del pueblo a la palabra, para darle una comprensión más clara de ella. ¿Lo vieron? Para darle una comprensión más clara de ella. O sea que el objetivo del espíritu de profecía es que comprendamos mejor la Biblia, con lo cual se deducen varias cosas. Nadie que presente una interpretación de algún versículo excluyendo lo que dice el espíritu de profecía de ese versículo, nadie que haga eso va a darnos una explicación clara de ese versículo. No. ¿Usted quiere una explicación clara del versículo? Bueno, estúdielo el versículo en su contexto. Y si aún todavía quedan inquietudes y dudas, busque el auxilio del espíritu de profecía, no de Eusebio, no de la enciclopedia católica. No le pregunte a Eusebio, no le pregunte a la enciclopedia católica, ni tampoco a la enciclopedia protestante, la enciclopedia británica. No. La palabra de Dios basta para iluminar la mente más oscurecida y puede ser entendida por los que tienen deseo de comprenderla. Pero no obstante todo eso, algunos que profesan estudiar la palabra de Dios se encuentran en oposición directa a sus más claras enseñanzas. Miren, aquí está. Yo se los voy a aplicar. Algunos que profesan enseñar la palabra de Dios ahora en este tiempo, que profesan ser de la verdad presente, que profesan ser maestros de la verdad presente, adventista y de la verdadera deidad, se encuentran en oposición directa al bautismo que Jesús enseñó en Mateo 28, 19, que es una clara enseñanza de Jesús. Se encuentran en oposición directa y buscan sus argumentos 1001. ¿Qué dice aquí el Señor? Entonces, para dejar a hombres y mujeres sin excusa, atención, sin excusa, Dios da testimonios claros y señalados, a fin de hacerlos volver a la palabra que no han seguido. Ese es el objetivo del espíritu de profecía. Lástima que para estos que estoy mencionando, el espíritu de profecía ha perdido valor, ha perdido poder, porque para ellos es un comentario, ni siquiera es un comentario más, es un comentario menos, porque los otros comentarios, cuando véalo en sus videos y en sus explicaciones, véalo. Cuando hablan de Mateo 28, 19, en lugar de sacar lo que dice el testimonio del Espíritu de Dios, sacan lo que dice la Biblia católica. Entonces, tiene para ellos más peso los comentarios católicos y protestantes de la Babilonia que el comentario inspirado por el Espíritu de Cristo. Pero ese es el objetivo. El objetivo es dejar a los hombres y mujeres sin excusa, para ver si así vuelven a la palabra. Para unos sí pasa, a algunas personas sí vuelven, para otros no. Para otros se quedan en sus propias ideas y tradiciones y atacan y acusan a los que nos mantenemos aquí con títulos de burla o denigrante, que son equivalentes a los que usan los adventistas corporativos. La palabra de Dios abunda en principios generales para la formación de hábitos correctos de vida. Y los testimonios, generalmente generales y personales, han sido calculados para atraer su atención más especialmente a estos principios. Y bueno, la última cita por hoy de este
preámbulo, como ya dijimos, es esta que está en Mensajes Selectos tomo 3, en la página 34. Dice, en aquel tiempo, después del chasco del 1844, se nos presentaba un error tras otro. Ministros y doctores médicos traían nuevas doctrinas. Bueno, ministros y doctores traían nuevas doctrinas. Solíamos escudriñar las escrituras con mucha oración. Y el Espíritu Santo revelaba la verdad a nuestra mente. A veces dedicábamos noches enteras a escudriñar las escrituras y a solicitar fervorosamente la dirección de Dios. Se reunían con este propósito grupos de hombres y mujeres piadosos. El poder de Dios bajaba sobre mí y yo recibía la capacidad para definir claramente lo que era verdad y lo que era error. Yo no entiendo por qué no le dan el peso que esta cita se merece. Aquí está el propósito del espíritu de profecía. Definir claramente lo que es verdad y lo que es error. Entonces, si Elena de White, si los escritos inspirados de ella mencionan a Mateo 28, 19, es una definición clara de que ese versículo es verdadero. Y que los que se le oponen están en el error. Ese es el objetivo de este don. Definir, ahí está, definir claramente lo que es verdad y lo que es error. Ese fue su propósito poco después del chasco. Y sigue siendo ese el propósito. Sigue siendo ese el propósito. Por eso las citas que vamos a ver mañana, véanla bajo este contexto, bajo esta luz que hemos estudiado hoy. No son comentarios. No vayan a ver la cita como unos comentarios, ni como unas opiniones. Son citas inspiradas por el Espíritu de Cristo. Por eso, como son citas del Espíritu de Cristo, por eso es que se le dice en la Biblia el testimonio de Jesús. Mucha gente dice, no, yo quiero saber el testimonio de Mateo. O no, con relación a este tema, se dice, no, que el único testigo es Mateo. Y la Biblia dice que tenemos que tener 2 o 3 testigos. Sí, eso es en cuanto a seres humanos, pero estos escritos, dice la Biblia, que es el testimonio de Jesús. Y Jesús, si Jesús lo dijo, si la voz de Jesús es el espíritu de profecía, porque eso es lo que dice la Biblia, ¿no? La Biblia dice que el espíritu de profecía es el testimonio de Jesús. Entonces es la voz de Jesús. Si el espíritu de profecía es la voz de Jesús, esto es Jesús diciéndonos las cosas claras. Y no aceptar el testimonio de Jesús, no aceptar el espíritu de profecía, es decir que es mentira, es decir que Jesús miente, es no creer, es ser incrédulo a la voz de Jesús. Entonces, bueno, que el Señor nos bendiga y voy a cerrar entonces en este momento la grabación para que luego, si hay algún comentario o alguna pregunta, las personas se sientan en libertad de hacerla sabiendo que no van a quedar pues grabadas.